Bueno, y hay una persona del otro lado de la línea que seguramente también un proceso que le genera expectativa, como a todos los argentinos, ha caído. Y esto tiene que ver con la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández. Y estamos en comunicación con el ex director del CONICET. Él es el diputado actual, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el científico, el doctor en bioquímica, Roberto Carlos Alvareza. ¿Cómo le va, Roberto? Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. La verdad que contento. Me parece que tal como vos decís, hay se terminan las expectativas que había y estoy contento. Me parece que ha habido un gran gesto de Cristina en pos de de la unidad del espacio opositor para enfrentar a esta política de Mauricio Macri y el neoliberalismo de la Argentina. Y me parece que ha sido una muy buena fórmula y una muy buena estrategia. Roberto, el anticipo, ahora vamos a hablar de por qué era este diálogo y los motivos que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología y con este momento pésimo que estamos viviendo como nación. Pero la pregunta tiene que ver con, bueno, lo que nos pasó hace minutos a todos, que es el conocimiento de esta información, de esta fórmula. Y lo que quería preguntarle era de su mirada en tanto, ¿cree que es conveniente haber jugado así tan anticipadamente en relación no con tal vez la lucha con el oficialismo, sino más bien en búsqueda de esa gran paso en donde desde Alternativa Federal me parece que ahora la pelota está en el campo de ellos y para resolver esta decisión de cómo leen esa no candidatura a presidente de Cristina, sino más bien que se haya bajado a ser vice? Efectivamente, mira, yo creo que justamente en relación a lo que te decía al principio, me parece que la posición que ha tomado Cristina, la jugada que ha hecho Cristina de ofrecer esta fórmula, deja sin argumentos a aquellos que planteaban que la figura de Cristina presidente dividía el espacio que hoy en día tiene una enorme responsabilidad, que es enfrentar a este proceso de degradación que tiene la Argentina. Me parece que Cristina lo ha hecho anticipadamente porque justamente había una serie de movimientos que se estaban dando en el sentido de mostrar que iba a haber un sector que apostaba a la gobernabilidad y Cristina parecía o querían dejarla en ese lugar de la figura de la ingobernabilidad, ¿no? Argentina, que iba a poner la economía de la Argentina pata para arriba y demás. Me parece que este gesto de unidad, este gesto de correrse a la vicepresidencia es un mensaje de esta disposición del espacio, hacer aquel espacio que contenga a todas las fuerzas que genuinamente quieren enfrentar a estas políticas que son las que dañan a los ciudadanos argentinos, los que están causando toda esta penuria que estamos viviendo. Me parece que desde el punto de vista conceptual es un mensaje de unidad, un mensaje de grandeza, cuando ella misma había planteado, vos te acordás hace tiempo, que iba a estar en el lugar que considerara que mejor le iba a hacer a Argentina. No es que apareció en este video ese mensaje, ya lo venía dando anticipadamente. Bueno, yo creo que ella ha querido mostrar que es posible la unidad, que ella está dispuesta a dar este paso en pos de la unidad y que la gobernabilidad va a ser justamente para poder enfrentar a este proceso tan complicado que vivimos. Vamos a necesitar un gobierno fuerte que tenga el apoyo de todos aquellos que creamos que la Argentina tiene que recorrer otro rumbo, ¿no? Y no perdernos en una discusión personal, ¿no? De quién es el candidato. Es que me parece que tenemos que entender de una vez por todas que lo importante son las políticas y no las ideas, como dijo en algún momento Raúl Alfonsín, y seguramente Raúl Alfonsín de otros pensamientos de políticos anteriores. O sea que me parece que eso se remonta de Grecia para acá. O sea, en definitiva, creo que si nosotros anteponemos la cara de las personas hacia las políticas y los análisis siempre tienen que ver con me gusta tal dirigente o no me gusta, y la lectura no tiene que ver con qué políticas se llevaron adelante, y justamente eso era lo que quería tratar de preguntarte, Roberto. Este gobierno, cuando se retire, uno de los datos que deja es que desfinanció la ciencia y la tecnología en un 40% o más en relación con su PBI, que también, como gobierno, el oficialismo lo bajó. Nosotros teníamos en el gobierno de Cristina Fernández un PBI mucho más alto como nación, y
esta administración de Macri ha bajado ese PBI, por ende, el porcentaje de ciencia, que también bajó, repercute mucho más porque el PBI es más bajo actualmente de lo que producen los argentinos. Entonces, lo que quería tratar de preguntarte es cuáles son esas 3 o 4 patas que si volvieses a ser director del CONICET y volver a dejar, a iniciar ese trabajo que fue trunco, ¿cuáles crees que son esos 3 o 4 ejes que podrías seguir trabajando por decir, bueno, me fui un fin de semana de la oficina y ahora tengo que continuar con esto? Bueno, mira, primero te respondo brevemente lo que vos planteabas del tema de las políticas y las personas. Justamente cuando vos hablás de ciencia y tecnología, vas a encontrar que todo el espacio opositor repudió esta reducción presupuestaria, del financiamiento de la ciencia y la degradación del ministerio. Es decir, hay un consenso en la fuerza política que se oponen a este gobierno neoliberal en el sentido que la ciencia es importante y la tecnología es importante. Entonces, me parece que ahí es donde justamente tenemos que coincidir. ¿Vamos a seguir este camino de degradación de la ciencia o vamos a poner nuevamente el conocimiento como un insumo para el desarrollo del país, como hacen los países que son desarrollados? Frigerio se cuestiona si la Argentina si la ciencia es importante para Argentina, algo absolutamente irrazonable en cualquier lugar del mundo desarrollado que dice, mire. Pasando al segundo punto, ese que hemos planteado, ¿qué haríamos? ¿Qué cosas haríamos? Mirá, en primer lugar tenemos que dar un fuerte mensaje político, señal política, en el sentido de que gente joven que se está yendo al exterior. Este es el grave problema, lo vivió Néstor Kirchner en el 2004, dio 50% de aumento salarial, dio 700 cargos de ingreso a la carrera de investigador, dio 1.400 becas. Creo que necesitamos un urgente mensaje que va a ser nuevamente poner el Ministerio de Ciencia, hoy Secretaría, necesitamos dar un aumento de sueldo, se perdió el 30% desde el 2015, por lo bajo, el salario, la beca está en la línea de pobreza, hay que levantar todo esto, vos de verdad... Roberto. Sí. Pensé que se había cortado. Yo creo que eso es muy interesante y más allá de... Estaba justamente pensando en el final de tu respuesta, en si uno hace un análisis del oficialismo, es muy difícil no emparentar ese pensamiento con una idea política que es de sumisión, porque un país nunca va a lograr ser realmente independiente si no baja alineamientos muy claros en situaciones políticas de estrategia, y uno de ellos es la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que te pregunto es, ¿por qué crees que hay una parte de la sociedad argentina que tiene este pensamiento de sumisión, de creernos que nosotros siempre somos menos y que nosotros nunca vamos a llegar a ser lo que son los grandes países, cuando sabemos que los grandes países probablemente tienen en algunas áreas más problemas que nosotros? Mirá, yo creo que hay una parte que compra esta idea de que Argentina no puede competir tecnológicamente, y por supuesto son aquellos que tienen intereses en que esta Argentina siga siendo una Argentina primaria, ¿no? Y ahí en esa parte comprende la parte que es, yo te diría, que son argentinos, que están conectados con esta Argentina primaria, y también aquellos países del exterior que operan acá adentro a través de las embajadas y demás, que quieren que Argentina le siga comprando los aviones chatarra a Francia, o que le termine comprando a Estados Unidos tecnología, por ejemplo los Texas, los aviones. Sí, hay o que Argentina suspenda su plan nuclear, por ejemplo, y su plan de medicina nuclear. Entonces me parece que ahí hay un conjunto que quiere instalar que Argentina no es competitiva. Sin embargo, creo que la gente, a través de los desarrollos que se hicieron estos últimos años, que vivían el lanzamiento de la SA-2 como si fuera un gol a Brasil, palabra del hoy secretario macrista Barañago, creo que la gente cree y siente que los argentinos y los científicos argentinos y los tecnólogos argentinos, los que trabajan en INVAP, los que hacen los reactores nucleares, son realmente capaces, ¿no? Entonces, hay una intención de instalar que nuestro rol es proveer materias primas, y eso surge de estos sectores que te digo que son un sector que te diría que comprende una parte de la sociedad argentina vinculado con esos intereses que quieren mantener la Argentina primaria, y aquellos intereses externos que quieren que Argentina es un proveedor de materias primas. Sin embargo, creo que la sociedad argentina, el pueblo argentino sabe que lo que se hace en las universidades, que lo que se hace en los laboratorios son bienes que van a contribuir al desarrollo de este país.
Roberto, buen día. Luciana te saluda. ¿Qué tal, Luciana? La semana pasada estuve hablando del caso de Marina Simian, que estuvo en el programa de ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Que se estuvo debatiendo durante toda la semana qué sucede, que una científica tiene que ir a un lugar a recaudar plata para su equipo. Y una de las cosas que escuché del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es que hay que saber en qué hay que invertir, debatir qué cosas dejan de ser prioritarias. La pregunta es, ¿qué le falta a este gobierno para comprender realmente qué es lo prioritario? ¿Qué crees que es lo que le falta? Bueno, mira, yo creo que no lo quiere comprender. Es un poco relacionado con la pregunta anterior que me hacían. Yo creo que hay un sector de nuestra sociedad que pretende que la Argentina tenga el modelo del siglo pasado. ¿Viste? Al principio del siglo pasado, la Argentina de la generación del 80, si vos querés, para remontarnos un poco más atrás, que Argentina va a ser Argentina en función de que venda granos y carne, y ese es el futuro de la Argentina, sin entender que hoy los países desarrollados siguen compitiendo cada vez más por la tecnología y la ciencia. Entonces me parece que es una posición del gobierno a priori, ¿no? Aquello de reducir el sistema científico, reducir el INTA, reducir el INTI, reducir el CONICET, reducir la Comisión de Energía Atómica, dejar el plan nuclear, el plan satelital, es parte de esa estrategia de volver a la Argentina a ser un productor primario. Y eso está bien visto de afuera. Es lógico que esté bien visto de afuera. ¿Quién quiere un competidor para Francia, un competidor para Estados Unidos? ¿Quién le gana las licitaciones de un reactor nuclear en Holanda? Se la gana INVAP. Entonces, si nosotros crecemos en esa dimensión, porque hoy todavía estamos ahí peleando por asomar la cabeza, pero si crecemos en esa dimensión, si crecemos junto con Brasil, si crecemos junto con toda la región, que tiene materias primas, que tiene conocimiento, que tiene universidades potentes, si crecemos en eso, ¿no somos también un nuevo polo competidor en esta disputa que hay internacional? Entonces me parece que es ahí el sentido. No quieren comprender. El Frigerio no quiere comprender, porque está profundamente relacionado a través de esta política justamente con lo opuesto de lo que era el desarrollismo. Está apostando a la Argentina primaria, y eso es una vergüenza. Cuando estabas hablando recién estaba pensando, Roberto, en que una de las, como si fuese una posta, una carrera de postas, ¿no? Una de las líneas que dejó en esa carrera imaginaria de postas la administración de Cristina Fernández fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en su figura la del ministro Lino Barañao. Cuando este gobierno deja de nombrar ministerio y pasar a ser una secretaría, la de Ciencia y Tecnología, me parece que ahí también está graficada la participación de un hombre ante ese acontecimiento, permanecer Lino Barañao siendo secretario y dejando de ser ministro, y también la lejanía en esto que estamos hablando. Quería una reflexión en cuanto a ese momento como director del CONICET, que cuando terminó la administración de Cristina Fernández, ¿te pareció razonable dejar el cargo al frente del CONICET? Bueno, mirá, justamente creo que muchos de nosotros que nos apartamos de la gestión en ese momento no queríamos ser funcionarios de un gobierno que traía debajo del brazo políticas neoliberales, aunque prometiera el oro y el moro a la comunidad científica, como fue el 1,5% del PBI. El tema de la degradación del ministerio es un tema, a Secretaría es un tema, yo te diría que es un mensaje directo, porque no se ahorraron un peso en eso. Y fue un mensaje a la comunidad científica y a todos en esto que te decía que es como una disputa ideológica. Argentina no necesita ciencia, Argentina tiene que ser un país primario. ¿Qué ganaba Macri con degradar el ministerio? ¿Cuánto ganó en dinero? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto se ahorró el Estado en eso? Nada, pero fue un símbolo, a su vez que achicaba el financiamiento, fue el símbolo para decir, miren, ustedes sobran acá. Y es por el cual se nos está haciendo a la gente. Y la conducta de Lino Barañao es una conducta realmente incomprensible, ¿no? Yo digo, tenemos el mismo ADN, no lo podríamos diferenciar, pero cuando hay políticas públicas que apuntan a una Argentina tecnológica, competitiva, que tenga una industria con innovación, ahí Barañao ha sido una buena gestión. Ahora, el mismo Barañao lo que hace es panquequear, porque es un panqueque, vuelta y adopta la filosofía macrista de reducir la ciencia y desmantelándola de a poco. La verdad que no, es una vergüenza también la actitud de Barañao de acompañar a este gobierno que destruye la ciencia. Roberto, una última pregunta, y estaba revisando tu tweet ayer cuando estaba tratando de armar esta entrevista,
y clavaste un tuit con un artículo que yo leí de la revista La Tecla, en donde me gustaría que le comentases a la gente, porque muchas veces el discurso es diferenciador o intenta hacerlo de la administración Macri va por un lado, pero miren que Vidal es distinta. Entonces lo que quería era, ya que además sos un representante de la provincia de Buenos Aires porque sos diputado por esa región del país, que nos comentes algunas situaciones que están pasando en ciencia y tecnología el gobierno de María Eugenia Vidal, que según ese artículo de La Tecla, y nosotros tenemos, además de esa vía de comunicación, otras realidades informativas, en donde sabemos que también hay una destrucción bastante importante. Entonces quería un poco que nos cierres con la gráfica de lo que sería este momento de la ciencia para la persona que vive en la provincia de Buenos Aires, para ese científico que intenta analizar una provincia tan vasta y tan rica y que en algún punto políticamente se le está soltando la mano. Claro, vos sabés que Vidal creó un Ministerio de Ciencia, pero es un ministerio que es de fantasía, ¿no? Porque tiene un presupuesto ridículo, que no alcanza para nada, que no puede financiar proyectos y lo único que paga son los sueldos de los funcionarios. Y por otro lado, la Comisión de Investigación de la Provincia de Buenos Aires, que ha sabido ser un lugar de muy buena calidad científica, que tenía una buena interacción con todas las pymes y con los desarrollos de la provincia, hoy en día tiene una situación también desde el punto de vista financiero muy grave, ni siquiera podía renovarle la beca a 8 becarios postdoctorales. Por eso, para que tengas en cuenta la dimensión. Cuando nosotros salimos a criticarlo, aparecieron unos pesos para arreglar 8 becarios postdoctorales. Claro. La verdad que Elizondo también tiene una administración y administra un ministerio que es un ministerio fantasma, que solo es el hecho de decir la provincia de Buenos Aires tiene un ministerio de ciencia, la Argentina no lo tiene. No, pero la verdad es que como no existiera. Y como prueba final, hay que mirar que los dos presidentes de la Comisión de Investigación de la provincia de Buenos Aires, los primeros dos que nombró Vidal, renunciaron, porque le daba vergüenza el presupuesto que tenían para funcionar. Entonces, eso ya muestra claramente que es todo un verso. La provincia de Buenos Aires en ciencia es un verso. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Era la primera vez que hablábamos y me parece que hay que dejar en claro ciertos ejes, que uno como periodista, más allá de eso y más allá de que lo tilden como si uno defiende ciertas cosas, termina siendo kirchnerista, y yo estoy como medio cansado de esas cosas ya, porque me parece que no nos sirve y nos achica como nación. Lo que creo que hay que tratar de resolver son ciertas cuestiones básicas, y la ciencia y la tecnología nos hace grandes como país, y después los pensamientos que tenga uno como científico dentro de un laboratorio, que no sea el laboratorio del PRO, sino que sea un verdadero laboratorio. Y bueno, por eso te quería agradecer estos minutos y bueno, y tratar de hacer todo lo posible para que realmente como nación entendamos que uno puede emocionarse cuando se lanza un satélite, cuando se trabaja en el campo tecnológicamente para beneficiar a la industria nacional, y cuando realmente hay una mirada puesta en la industria y en generar trabajo, ¿no? Bueno, así va a ser, vamos a hacer crecer la Argentina, no lo dudes. Muchísimas gracias, Roberto. No, por favor, un abrazo y muchas gracias por llamar, hasta luego. Un abrazo. Estábamos escuchando al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Roberto Salvarezza.